Hola, muy buenas a todos ustedes. Les habla Facundo Molina de Molefex, creador de Traders. Nos encontramos una vez más en este espacio que hemos desarrollado junto con XM con el objetivo de brindar información y educación con contenidos desde el análisis técnico, el análisis fundamental. Y hoy, en esta sesión del día de hoy, en una jornada más que interesante con un nuevo mes, el mes de julio, nos referimos del año 2020 comenzando, y a la espera de un día más que interesante desde el calendario económico donde se comunicarán los datos del empleo en los Estados Unidos mañana jueves, a diferencia de lo que suele ocurrir, que se comunican los primeros viernes de cada mes. Nos referimos a las nóminas de empleo no agrícola, a la tasa de desempleo como datos de relevancia y en su conjunto, ya que se brindan a la misma hora, suelen darnos el mayor impacto en los principales mercados. Y claro está, el mundo está a la espera de lo que puede llegar a suceder, sobre todo en un contexto diferente como el actual, donde estamos en pleno COVID, con algunas de las importantes consecuencias, anticipando no solo lo que va a venir en las próximas semanas, sino también lo que nos espera en la economía mundial en los próximos meses. No hay mucho que decir desde el punto de vista fundamental. Los diarios día a día van informando el avance y el impacto en las diferentes economías, como también las decisiones de los presidentes que tienen a cargo llevar adelante el timón en estas turbias aguas que nos toca. Y en esta ocasión en particular vamos a hablar de un día raro y diferente. ¿Y por qué estas características? Porque este dato que se suele dar los primeros días viernes nos ocupa este mes con el festivo en Estados Unidos del 4 de julio, el día que se conmemora la independencia americana, por lo cual se corren los datos de empleo al día jueves y en simultáneo se brindarán todos los datos del día viernes más el dato de peticiones de subsidio por desempleo del día jueves que vamos a detallar dentro de un ratito. Ahora bien, les voy dando la bienvenida, les doy también mis saludos y a aquellos últimos que se fueron agregando les pido confirman si el audio es correcto para comenzar a hablar un poco del impacto que va a tener el día de mañana y por qué es tan importante. ¿Ok? Perfecto, muchísimas gracias. Aquellos que van respondiendo también me hacen darme cuenta que no se han dormido y que están atentos y que pareciera que están prestando atención. ¿Por qué la importancia del desempleo? No solamente en los Estados Unidos, sino lógicamente en la actividad económica de cualquier país. Claramente el desempleo y sobre todo en la economía de Estados Unidos, que es lo que vamos a tratar, tiene u ocasiona de alguna manera dos costos más que relevantes. El primero es un costo económico. Lógicamente, el incremento del desempleo disminuye la producción, el cual no puede recuperarse porque está perdiendo tiempo, y los mismos bienes no producidos, ¿sí?, también hablan de una degradación del capital humano, ya que se van perdiendo destrezas y habilidades. Y lógicamente tiene un costo, a mi entender, mucho mayor, que es el costo de la pobreza, lógico del desempleo en escalas mayores. El no estar ocupado implica perder ingresos, y obviamente al carecer de ingresos y al aparecer la ociosidad forzosa, no solamente padece desde el punto de vista económico, sino también de la desmoralización y la pérdida de amor propio, lo cual es difícil medir. Estas son algunas de las consecuencias que surgen en países como los latinos, que tenemos altos niveles de desempleo y lamentablemente estamos acostumbrados. Pero cuando hablamos de la economía americana, la cual hasta hace unos meses atrás, y ahora vamos a ver en detalle, se encontraba en datos cercanos al pleno empleo, luego de un ciclo de unos 10 años, desde el año 2009-2010 hasta el 2020, que fue reduciendo su tasa de desempleo a niveles cercanos al pleno empleo. Si mal no recuerdo, tocó unos meses atrás el 3.4%. De un momento para otro y como primer consecuencia del COVID, lógicamente vio estos datos dispararse y pareciera que por ahora y en el corto plazo no van a reducirse. Así que, en conclusión, claramente el trabajo dignifica a las personas y le permite obtener estos ingresos económicos. Uno puede acceder a bienes, a servicios, satisfacer las necesidades, todos datos y todas palabras conocidas en la economía, seguramente recordarán más que algún profesor. Y lógicamente, como decimos, la demanda agregada incrementa el consumo
el ahorro y esto activa la economía, sobre todo en países como en Estados Unidos, que es uno de los países donde el consumo prima, sobre todo, y es muy tenido en cuenta el gasto personal, informe que también suele publicarse y tiene impacto en los mercados. Vamos a hablar precisamente entonces en Estados Unidos y por qué la relevancia de Estados Unidos en los mercados financieros. No cabe duda mencionar que es la potencia mundial, no China, no Rusia, no la eurozona. Esto, en el paso del tiempo, ha mantenido a Estados Unidos como principal potencia política y económica. Recordemos lo que sucedió después de esa crisis 2008-2009, que se comparaba con la crisis del año 30, la Gran Depresión, y si uno visualiza cómo se ha comportado cada una de las principales economías mundiales, sin duda alguna la de mejor desempeño de Estados Unidos, no podemos hablar ni de Reino Unido, ni de la eurozona, tampoco desde Japón, y menos de otros países oceánicos. Claramente todavía Estados Unidos sigue siendo la potencia a nivel mundial y a todos nos ocupa saber qué está sucediendo. Vamos a hablar también que los pares de moneda, cuando hablamos del mercado Forex, que nos ocupa el día de hoy, utilizan al dólar como referencia. Cuando hablamos de los majors o de los pares mayores en español, hablamos del euro dólar, de la libra esterlina dólar, del dólar yen y el cuarto, que ha sido un poco dejado de lado, pero son los cuatro que más volumen mantienen los mercados, es el dólar franco suizo. Estos cuatro pares principales todos cotizan frente al dólar. Y si hablamos de los secundarios, tenemos que hablar del dólar australiano, el canadiense y el dólar neozelandés, economías también relevantes y que han crecido mucho a nivel mundial, todas cotizan frente al dólar. Y si hablamos luego de los pares exóticos o también de los pares cruzados, donde no aparece el dólar, siempre se toma el dólar como referencia. Por eso también nosotros encontramos una amplitud en los spreads. Por eso cuando hablamos de la libra yen, por ejemplo, es la libra versus dólar y el dólar versus el yen. Y van a encontrar que el spread es el doble o la sumatoria de los dos spreads de estas paridades anteriores. ¿Qué pasa con los commodities? También cotizan en dólar. Cuando hablamos de los cereales, cuando hablamos del crudo, claramente observamos que el trigo, la soja, todos cotizan en dólar. Y si seguimos hablando de los metales, ¿en qué cotizan? En dólar. Hoy ustedes estuvieron viendo el fuerte impulso que mantiene el oro, más allá que retrocedió luego de alcanzar máximos no vistos en los últimos 8 años. El oro cotiza en dólares. Y si hablamos de los principales índices bursátiles, sobre todo en vehículos como el CFD, Contratos for Difference o Contract for Difference en inglés, como mencionamos, cotizan en dólar. Entonces, ¿por qué es tan importante los datos de Estados Unidos en los mercados financieros? Porque el dólar es la moneda de referencia a nivel mundial. Ni China, ni el euro, ni Australia, ni Japón. Hoy todavía el mundo maneja dólares. Bien, claro hasta acá. Preguntas, dudas, inquietudes, por favor me van acercando. También un hola de tanto en tanto o te escuchamos bien. Son más que bienvenidos. Excelente así. Vamos a avanzar un poquito más entonces. Quiero darle movilidad y lógicamente quiero centrarnos claramente en el día de mañana. Bien, bienvenida a las preguntas, así tenemos un ida y vuelta. Las divisas, ¿cómo se esperan? ¿Se operan en Estados Unidos si los CFD están prohibidos? Me pregunta Edgar. Ciertamente la SEC y obviamente la NFA ha prohibido gran cantidad de mercados over the counter, OTC, en los Estados Unidos, sobre todo para el público retail. Pero ciertamente la mayoría de empresas, brokers, que se dedican a brindar plataformas del trading, lo que nos ofrecen a nosotros los latinos son plataformas y aquellas que tienen los CFDs, fíjense dónde están firmando el contrato cuando abren sus cuentas, generalmente son con las subsidiarias de estas empresas que dicen que están reguladas en varios países, pero cuando uno está firmando, posiblemente esté firmando no con Estados Unidos, sino con algún otro país como Reino Unido o como en la eurozona o Australia o otros países como caribeños, Bermuda, Belice, pero por ahí vamos. ¿Sí? Espero haber respondido tu pregunta. Vamos a focalizarnos entonces, ahora que hablamos del empleo, lógicamente, y los datos de mañana. ¿Qué se publica mañana? Algo que no es normal. Mañana jueves, como todas las semanas, se conocen las peticiones de subsidio por desempleo. Pero además se suman 3 datos que se suelen conocer los primeros viernes de cada mes. El más leve de ellos es ingresos medio por hora,
Recién hablamos de las peticiones de subsidio por desempleo, que no corre su día, se va a hacer mañana a las 7:30 horario del este. Se le suma ingreso medio por hora y se le suman estos dos fuertes datos del empleo de Estados Unidos que se comunican en forma simultánea. El dato más rígido, que es la tasa de desempleo del mes anterior, y las nóminas de empleo no agrícola, o el informe conocido como Non-Farm Payroll, que mide, y por esto la importancia, la parte de empleo de mayor valor agregado a la economía o empleos de mayor calidad. Entonces, nosotros vamos a conocer 4 datos relacionados al empleo en la misma hora y en simultáneo, 7:30 de hora del este. Por un lado, cómo fueron variando el promedio de ingresos horarios de un mes a otro. Por otro lado, cuántas personas que se han quedado sin empleo van a pedir un subsidio por desempleo. Por otro lado, y un dato muy rígido, la tasa de desempleo. Y finalmente, cómo está evolucionando la parte del empleo no agrícola, si está subiendo, si está creándose empleo o se está destruyendo. Bien, voy con algunas preguntas, acerquen, quiero decir. Hay que tener cuidado con las operaciones del día de mañana, hay que tener cautela y hay que saber lo que sucede. Uno suele comentar, sobre todo cuando brindamos seminarios y cursos a nuestros alumnos, que uno tiene que tener miedo, lógicamente que el miedo es una reacción del ser humano, pero ese miedo se contiene cuando tenemos conocimiento. Uno debe cubrir la cuota del miedo con conocimiento. Si nosotros en estos mercados, que son mercados con incertidumbre, asociados a probabilidades, tenemos en cuenta que mañana a las 7:30, unos minutos antes y unos minutos después, va a haber importantes movimientos en los mercados, es recomendable tener cautela. ¿Cuál es la cautela? Y si estamos dentro del mercado, achicar de alguna manera la orden para que no nos dañe la operación, o cubrirla achicando los límites o cubriéndola con límites de pérdida sobre todo, o si estamos fuera del mercado, quizás quedarnos fuera, porque lógicamente al momento de producirse estos movimientos previos y unos 15 minutos después, no solamente se pueden producir movimientos volátiles, sino también que se abren los spreads entre el precio de compra y el precio de venta, lo que perjudica nuestra operatoria. Y algo importante también cuando aparece esta alta volatilidad, nos puede dañar de una manera muy fuerte en el corto plazo una cuenta. Bien, por eso es la importancia. Aquí me dice Hernán, si todos tienen una tasa de desempleo alta por el COVID, ¿tanto va a variar el índice de Estados Unidos? Es una excelente pregunta y la realidad es que podemos hablar un montón, Hernán, de este dato tomado en forma fija. Lo que pasa es que el dato se va a desglosar. Por un lado, lo vamos a comparar respecto al pasado. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo viene la tasa de desempleo respecto a meses previos? Segundo, siempre hay estimaciones de qué puede llegar a suceder. Entonces hace una valoración respecto al dato publicado y el dato previsto. Y lógicamente esa variación impacta en los mercados. Y por otro lado, lógicamente también se hace una comparación respecto a otras economías. Entonces, Estados Unidos está mal, pero ¿cómo está el resto del mundo? ¿Cómo están otras economías? Y al final, y para sumar a todas las variables anteriores, si estamos hablando que hay una dura situación actual respecto a la detención de la actividad económica a nivel mundial por esta enfermedad que se está expandiendo de una manera muy veloz a nivel mundial, entonces está descontándose que hay daño que se va a producir y están muchos anticipando cómo va a ser esta recuperación. Por lo cual, ¿qué quiero decir con esto? Estamos dentro de una expectativa negativa y empiezan las variables de cuán negativa es. Seguramente, Hernán, no te ayudé en nada, pero quizás te quise dar una mano diciendo que hay mucha incertidumbre y tener cuidado al respecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lógicamente hay gente que está hablando de que en principio entramos ya en recuperación, otros hablan que puede que se venga un segundo rebrote y se incrementen los casos, lo cual los escenarios son varios, lo que habla de una incertidumbre importante. La incertidumbre trae movimientos y nosotros tenemos que tener cuidado porque esos movimientos nos pueden favorecer, nos pueden generar un alto daño. ¿Bien? Exacto. Aquí Edgar me pregunta, cuando hay este tipo de noticias, ¿aumenta el VIX? Generalmente este indicador, conocido como indicador de la volatilidad, suele subir en momentos, lógicamente, de presencia de volatilidad, por lo cual se ven ascensos.
Aquí Brando me dice, una caída del dólar podría acabar con los brokers. ¿Por qué lo dices? No lo tomo, no tendría que conocer tus argumentos. ¿Qué podríamos esperar del dólar con noticias negativas como un aumento del empleo? Ahora vamos a ver dato por dato, David. Dame un ratito que me guardo tu pregunta. Tengo una compra abierta en el oro, me pregunta Eduardo. Voy a llevar stop loss al precio de entrada para proteger la operación. Me parece bien, nos está compartiendo su opinión. Es importante cuidar, lógicamente, nuestras posiciones. El mercado se mueve día a día y nos da posibilidades de volver a entrar en todo momento. Aquí me pregunta Fabio, el impacto sobre las operaciones sería fundamentalmente para las divisas con dólar como base. ¿Puede afectar a otras, como por ejemplo la libra, el CAD o el yen? Recién lo decía Fabio, no sé si fue antes o después de que formulaste la pregunta, pero el mercado de monedas tiene al dólar lógicamente, como activo de intercambio, así que de alguna manera, directa o indirectamente, se ve perjudicado. Si estamos trabajando con una paridad, como por ejemplo libra-ayer o euro-franco, el dólar toma como referencia, por lo tanto no tiene un impacto relativamente directo, pero siempre van a ver que hay movimientos al publicarse. ¿Estas noticias son trimestrales, mensuales o semestrales? Me pregunta Edwin. No, son mensuales. De las 4 noticias, excepto las peticiones de subsidio por desempleo que se conocen todos los jueves, las otras 3 noticias son mensuales, los primeros viernes de cada mes. Por las situaciones que recién contaba, se van a producir el día jueves. ¿Ok? Perfecto. Aquí Hernán me dice, claro, porque por lo que veo, uno ve, por ejemplo, en Europa y espero el desempleo. Bueno, ni hablemos todavía de algunos países latinos. Aquí Heriberto me pregunta, ¿la noticia de mañana puede afectar el oro? Sí que puede afectar el oro. ¿Por qué? No solamente el oro cotiza en dólares, sino que el oro es un activo de refugio. Suele suceder que datos positivos y buenos, en principio, favorecen la toma de decisiones en activos, como por ejemplo los mercados bursátiles. Entonces se suelen deshacer posiciones en oro. Fíjense lo que sucedió el día de hoy, donde los mercados americanos siguieron en tendencias alcistas. De hecho, el Nasdaq cerró nuevamente cercano a máximos históricos y lideró gran parte de la suba en el día. El Dow Jones tuvo un retroceso, pero en principio hubo ánimo alcista en las bolsas de Estados Unidos y el oro tuvo un muy fuerte retroceso luego de tocar máximos en 8 años. Bien, perfecto. ¿Puede haber una contracción en el índice de desempleo respecto a los 6 meses restantes de este año? Puede pasar de todo, ahora lo vamos a ver dato por dato, ¿sí? Para tener diferentes escenarios. Bien, quizás conviene eso, ¿no? Meterse en oro y dejar de invertir en cualquier relación de monedas. Sí, puede suceder. La pregunta que te digo, Hernán, el oro está alcista, está tocando máximos. Hoy lo tocó, cayó como $20. Pasó de 1787, 88 a 1763, después recuperó. Pero la pregunta que uno se hace, ¿compraría el máximo? ¿Esperaría una corrección? Todo depende, pero es importante tener los diferentes escenarios. Según los datos que se han revelado, el Producto Bruto Interno en Estados Unidos, podemos decir que tendremos una tasa alta de empleo y altas peticiones de subsidio. Pareciera, ahora lo vamos a ver en datos, Eduardo, y vamos a tener algunas precisiones. Si los resultados son negativos para el dólar, ¿tú crees que el oro y el Bitcoin subirán de precio notablemente? A ver, si los resultados son negativos para la economía americana, en principio deberíamos tener una debilidad del dólar, también deberíamos tener una corrección importante en los mercados americanos. Cuando hay cierre de posiciones alcistas y sentimiento bajista, suele darse como contraposición, ¿cómo se llama? Una suba de activos refugios como el oro, como el yen en el mercado de monedas. El Bitcoin todavía sigue su juego, pero nos está mostrando en el último tiempo que también se está tomando como fuente de valor. Así que podría ser, si no tengo bien estudiado los niveles, pero podríamos ver también una suba del Bitcoin. Voy con las preguntas. ¿Este tipo de datos son capaces de no hacerle caso a los stop loss o no? A ver, Diego, es interesante tu pregunta. Vamos a tratar de responderla de la forma más correcta. Cuando se publican estos datos se ven movimientos en algunos momentos muy volátiles, se amplían las horquillas o los spreads, me refiero a la diferencia entre precio compra y venta. Si vos tenés un broker que tiene spreads fijos,
¿sí? No es la realidad del mercado, es algo que te ofrece la entidad broker. El mercado, lógicamente, en momentos de volatilidad, muestra lo que está sucediendo. Entonces, hemos visto, lógicamente, los que desarrollamos trading hace un tiempo, aperturas de spread quizás de 50, 60 pips, algo muy fuerte, lógicamente está sucediendo algo. Si se abren los spreads, ¿sí? Puede ser, lógicamente, que el impulso sea tan grande en ese momento que el primer precio que se brinde esté por fuera de ese stop. Entonces, el broker debe tener, con ese gap que se podría llegar a producir, tiene no la obligación, tiene la responsabilidad de darte el primer precio que encuentre. Puede ser que ese primer precio ¿sí? Sea muy por debajo del stop y dañarte tu cuenta. Pero estas son las condiciones de mercado real. Después, comercialmente puedo darte una respuesta, pero lógicamente son muy pocos los momentos, pero suceden. Sigo respondiendo. Si el dato es malo, pero la Fed realiza un estímulo monetario, ¿podríamos ver movimientos positivos o subidas de los índices de Estados Unidos? Sí, podría darse, ¿cierto, Julián? Clarísimo. Y aquí me dice, por último, Eduardo, con todo el dinero que está inyectando Estados Unidos con las salvavidas que ha tirado y la economía, quizás sigan sosteniendo sus índices de esta ocasión para liberar un tercer paquete de medidas. Sí, todo esto puede pasar, Eduardo. Totalmente, totalmente. Esto es así. Tienen un arsenal todavía para poder trabajar, inyectar y mantener la economía en alza en Estados Unidos. No lo duden, esto es así, lo observamos. Quizás la duda y la pregunta la tengamos nosotros de los países latinos. ¿Qué deparará de nuestros gobiernos al respecto? Lógicamente, ¿por qué? Porque acá las balas que quedan en los cartuchos son pocas. Las que quedan, que son pocas, no todas están en condiciones, algunas que otras balas se han mojado. Pero bien, vamos a los ingresos. ¿Está bien? Perdón, a los ingresos. Vamos a los 4 informes y verlos uno por uno para tratar de analizar escenarios. Así que los que están tomando nota, adelante. Ingresos medios por hora. Es un dato de todos los que se brinda de alguna manera el más leve de todo esto. Vamos a tomar referencia a este dato en particular y vamos a analizarlo. 7:30 horario del este de Nueva York es el horario que se publica, afecta al dólar americano, en inglés average hourly earning, ganancias promedio horarias, podríamos decir, lo que se mide mes a mes, y en principio fíjense que el dato previo había sido negativo, menos 1%, y se espera una suerte de recuperación de 2 décimas a menos 0,8, entonces si el dato está acorde a la esperado, podría ser tomado bien para Estados Unidos. Si lógicamente es un dato positivo o mejora a menos 0,8, obviamente que es mejor todavía, y datos peores deberían ser contra la economía. También es importante ¿sí? Ver lo que vino sucediendo en el último tiempo. Fíjense que uno puede desplegar muchos más, pero desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, lo que venimos observando, 0,2, 0,3, 0,4, 4,7 y pasamos a negativos. ¿Qué quiere decir? Que las ganancias promedio horarias, un dato que sirve para medir lógicamente el ingreso de los americanos, ha venido cayendo, ¿sí? Desde ya está en puntos negativos. Este es el primer dato. Aquí también nos dice quién lo da, que es el Buró de Estadísticas del Trabajo en Estados Unidos, y nos dice también, lógicamente, que si el dato actual es mejor que el pronosticado, es bueno para la moneda, para el dólar americano. Esta es una página muy utilizada que yo utilizo mucho, que es Forex Factory, la fuente, y no solamente nos da los datos previos y esperados, sino también nos ayuda a publicar el dato real al momento que se da. Vamos a ver, falta llenarse, ¿sí? Mañana en este espacio celeste que está acá, vamos a ver qué sucede con el primero de los datos. ¿Ok? Así que en esta batería de datos, este de alguna manera, y a mi entender, es el de que tiene menos incidencia el día mañana. ¿Ok? Esto es forexfactory.com, Edgar, que me estabas preguntando. ¿Ok? Aquí Jorge me dice, ¿se puede decir que en estos casos el análisis técnico pierden su fuerza en un día así? Yo tengo una mejor manera de decirlo esto. Quiero decir que los datos fundamentales en el corto plazo distorsionan o pueden llegar a distorsionar, ¿cómo se llama? Un movimiento de precios por la misma volatilidad que se genera. Pero la realidad es que no hay ningún dato por sí solo que me haya cambiado una tendencia. Esto es así. Por lo cual, en los momentos de la publicación, les diría que tengan en cuenta la publicación y el efecto inmediato como para tomar decisiones. ¿Ok? Perfecto.
Aquí me dice Edwin también, que está bastante activo en su primera vez, si mal no recuerdo. ¿Cómo hacen los estimativos estos valores? ¿No hay ninguna estadística promedio que uno pueda hacer para que lo menos especular con algún cálculo? La realidad es que, lógicamente, hay varios organismos que brindan los datos previos. Son más o menos diferentes, pero hacen estimaciones. Y respecto a tu pregunta en particular, he tenido varios alumnos que han tratado de modelizar, lógicamente, estas variables, porque nosotros tenemos el previo, ¿cómo se llama? El estimado y el actual. Entonces, en base a estas relaciones, que lógicamente cuando las actuales son mejores al pronosticado o al previo, ¿sí? O sea, con estas relaciones han tomado un modelo de entrar al mercado dependiendo cómo, una vez que saben el dato, toman posiciones en el mercado y a veces programan las posiciones también con límites y ganancias. Lo que decía recién, es algo interesante, es algo que de alguna manera, si hay esperanza y hay probabilidad a favor, se puede modelizar, por lo cual no te quito la esperanza. Sí tengan en cuenta que las leyes del mercado, de momento de publicación, sobre todo cuando hay alta volatilidad, nos cambian un poco las reglas. Dicho en ambiente deportivo, es como que te extienden el partido algunos minutos más de lo lógico, o en algún momento te dejan jugar con la mano sabiendo que es fútbol y no se puede. Bueno, en los momentos de publicación pueden suceder algunas cosas que, más allá que están contempladas, no suelen ayudarnos en nuestro trading. ¿Bien? Perfecto. Johan me pregunta, soy nuevo, mi pregunta es el movimiento de las velas japonesas, ¿a qué se debe? ¿Cuál movimiento de las velas japonesas? Porque en realidad la vela japonesa, Johan, lo que me está indicando a mí es el movimiento en determinado periodo horario. Una vela me implica movimiento alcista o bajista, depende de la diferencia entre el precio de apertura y cierre. Pero ayúdame con un poco más de comentario y si puedo te doy más ayuda. Bien, este es el primero de los datos que se brinda mañana y el más leve. Vamos al segundo. Nóminas de empleo no agrícolas. Bien. Non-Farm Employment Change. El cambio del empleo no agrícola. Lo da también el Buró de Estadísticas del Trabajo en los Estados Unidos. Y como recién alguno preguntaba, no sé, hace un ratito decía, se prevé ahí unos 3.000. Bueno, fíjense los datos previos, ¿no? Se esperan 3.037 nuevos, en realidad es 3.037.000 nuevos puestos. Versus lo que pasó el mes pasado, que fue algo inesperado. Y ahora lo vamos a ver. Versus 2,5 millones de creación de empleos. ¿Qué quiere decir? Se espera una creación de 500,000 más de empleos respecto al mes pasado. Este es el dato claro. Vamos a ver qué sucede. Pero vamos a analizar cómo viene este indicador, que es la parte importante. Fíjese que lo podemos haber ampliado mucho más, pero se venían generando una creación importante de empleo, 220, 270, y en abril el primer impacto post-COVID fue de menos 701.000. Tremendo. Y luego, el dato siguiente, que se esperaba una destrucción de 22 millones, se tomó como bueno porque fue de 20 millones la destrucción. Y si ven en rojo, quiere decir que el dato previo se corrigió la baja, porque se hacen correcciones, o sea que de esos 701.000 se pasó a 881.000. La corrección fue un daño bastante importante. ¿Me explico? Y lógicamente lo que se va haciendo con el nuevo dato se va corrigiendo el anterior. El mes pasado fue totalmente asombroso. ¿Por qué? Porque se esperaba de una destrucción de 20 millones, una destrucción de 7 millones, y hubo 10 millones de diferencia, porque se produjo una creación de 2,5 millones de nuevos puestos en el sector no agrícola. Por lo cual, y ustedes pudieron ver ese día viernes, que una reacción positiva del dólar y los mercados que celebraron con, obviamente, alzas importantes, este dato esperado, este dato actual, totalmente desconcertado para todos por la diferencia enorme que había con el forecast. Entonces uno se preguntará, ¿quién hace las estimaciones? ¿Y por qué sucede todo esto? Y si uno pudiera encontrarse las respuestas, me parece que no servirían, porque en realidad una vez que uno vio esto, claramente desde el punto de vista fundamental tenemos argumentos positivos para el dólar y para los mercados americanos.
Entonces esperemos que se dé el dato, veamos la reacción del mercado y luego veamos de poder tomar posiciones. Ese es mi comentario. ¿Bien? Perfecto. Bien, Johan me dice acá otra cosa, ¿qué hacen que suban o que las velas japonesas? Me imagino que contemplando tu pregunta. Las velas japonesas te indican cómo fue el movimiento. ¿Y qué hace que suba o baje el mercado? Lógicamente las causas de la economía mundial, de los datos económicos, de los hechos, y los que analizamos el mercado desde el punto de vista técnico, tratamos de encontrar patrones, argumentos a partir de la psicología de masa, que como consecuencia reacciona y compra y vende en los mercados. Espero haber respondido algo que es muy complejo y lógicamente es lo que nos hace estar en este momento aquí. Tratar de encontrar las razones por las cuales suben o bajen los precios y lógicamente tratar de ver si esas condiciones en el futuro se vuelven a dar con resultados similares. Espero haber podido responder. Todo 7:30 AM mañana, Santiago, exactamente, horario Nueva York. El del mes pasado se sintió más. ¿Cómo manipularon? ¿No? Me pregunta Edwin. La realidad es que en parte sí, tengo que decir, y en parte está por fuera de nosotros. Hay un gran proverbio chino que dice, si, ¿cómo se llama? Si hay un problema tiene solución y si no tiene solución no es un problema. Ciertamente hay cosas que están a nuestro alcance y hay cosas que no. Desde este lado como traders no nos sirve calificar qué es lo que está sucediendo, sí nos sirve entender lo que vemos en los mercados y a partir de ahí tomar decisiones y tratar de llenar nuestros bolsillos. Esta es la parte más importante. ¿Qué hace que suba o baje la vela en cualquier periodo de tiempo? Esto que estamos hablando, Johan, las causas del mercado, los movimientos, las noticias, los hechos. Te invito a escribirme en caso de que requieras algún tutorial. Lo suelo dar en forma gratuita, así que les pido nos escriban en info@molefex. En tu caso, me encantaría poder brindártelo para darte un poco de información y puedas leer y tratar de responder esta pregunta. Esta noticia es ¿de cuánto desempleo hubo o de cuánto empleo se generó? Me pregunta Fernanda. Fernanda, vamos a tomar esta noticia como la que está recuadrada en el rectángulo rojo. Es el dato que se espera el día de mañana. El dato previo fue de 2.500.000 nuevos puestos creados. Se espera suba a 3.037.000 puestos. Y acá, que está en vacío, le falta todavía, y lo vamos a marcar para que lo entendamos y salgo del mouse, lo voy a marcar bien. Este agujero que está acá es el dato que mañana nos va a decir qué pasó con las nóminas de empleo no agrícola. Si el dato es por encima, mayor al esperado, entonces en principio debería ser bueno. Si es menor, pero por encima del premio, también es bueno, está creando. Si es menor al previo, es malo. Y si aparecen negativos, destrucción, es muy malo. Entonces todas estas relaciones tienen impactos negativos si fuese solamente este dato. Hace un rato hablábamos de otro dato que se va a publicar y en breve voy a hablar de 2 datos más. ¿Ok? Sigo leyendo. Igual las causas de las velas, nosotros no tenemos dato de cómo se mueve, tengo entendido. No termino de entender tu pregunta, Hernán. Ayúdame por favor con reformular de otra manera, si podés. ¿Qué diferencias existen entre datos previos esperados, cómo impactan en el trading? Recién lo acabo de responder, Julio, avísame si quedó claro. No sabía tu pregunta. Acá me dice Martías, he visto un indicador o una herramienta que tiene 2 colores, rojo y verde, es un área cuadrada, me gustaría saber qué herramienta es. Veo si se usa mucho. La realidad, Matías, con estos datos me es muy difícil darte una respuesta. Te invito a que accedas al canal de YouTube de MoleFX y ahí tenemos una gran cantidad de webinarios con un montón de indicadores, quizás la podés encontrar. Pero con esto me es difícil. ¿Por qué? Porque los colores se los damos nosotros, las áreas se pueden dar, puede ser un MACD, puede ser un Ichimoku. La realidad es que hay varios indicadores que tienen áreas. Me es difícil poder responderte. En esta te pido disculpas. Bien, vamos a seguir un poquito más. Entonces, borro todos los dibujos y me voy directamente a la opción de modo normal. Vamos adelante. Vemos las nóminas de empleo no agrícola. Bien, se le suman las peticiones de subsidio por desempleo, este dato semanal que publica los Estados Unidos y lógicamente fíjense que aparece 7:30 todos los datos de Estados Unidos que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo las peticiones de subsidio por desempleo. Y se espera que disminuya a 1.350.000 sobre 1.450.000. Entonces, se espera una disminución de los pedidos por desempleo, lo cual, lógicamente,
si disminuyen los pedidos por desempleo, de subsidio por desempleo, es un buen dato. Pero lo importante, no tengo datos menores, es el crecimiento que se ha tenido en los últimos meses. Históricamente, en los últimos 10 años, los pedidos de subsidio por desempleo estaban alrededor de los 200.000 semana a semana. Con todo esto del COVID, a partir del mes de abril y mayo, saltaron a millones. Y ahora estamos viendo en las últimas semanas 2 millones, 1.800.000, pero llegaron a 6 millones y medio de peticiones de subsidio por desempleo, lo cual marca el daño en el corto plazo que se generó en el empleo. Entonces, sumado a los datos previos, nosotros mañana tenemos las peticiones de subsidio por desempleo, que como pueden ver está en color naranja, porque lógicamente es un dato un poco más leve de los anteriores, pero lógicamente que es un dato que mide semana a semana, por lo cual hay que ver si el dato es de un incremento de las peticiones, de una destrucción, de una disminución, quiero decir, lo cual puede ser bien tomado o lógicamente mal tomado por el mercado. En principio se espera una disminución, se espera un dato bueno. ¿Bien? Perfecto. ¿Dónde pueden escribirme? info@molefx.com. No entiendo, ¿es mejor o es peor que suba el esperado o el previo? ¿Cómo funciona? Me pregunta Julio. Depende del dato, lógicamente. Y te voy a hacer un breve resumen, así vamos avanzando en todos estos. Las ganancias promedio, lógicamente que si suben las ganancias, implica que los americanos suben más. Entonces, si el dato es mejor al esperado, es bienvenido. Si es peor, pero también hay que tener en cuenta la relación con el dato previo. Empleo no agrícola, si hay una creación mayor al esperado, es bueno. Si hay una creación menor al esperado, no es tan bueno, y si hay una destrucción, es realmente malo. Peticiones de subsidio por desempleo, ¿qué quiere decir? Que si hay mayores peticiones de subsidio, implica que no es bueno. Entonces, en este caso, un mejor número no es bueno. Entonces, al ser el esperado menor, se espera en principio algo mejor. Y la tasa de desempleo, que la vamos a ver un ratito, algo similar. Si incrementa la tasa de desempleo, no es bueno. ¿Ok? Jonathan me dice, cuando un dato es positivo o negativo, en este caso para el dólar, ¿los pares que lo acompañan resultan afectados equitativamente? Si el dato es negativo, ¿cuál parece el que posiblemente iría a la baja, los pares o los pares? A ver, te lo hago más sencillo, Jonathan. Pero no es una regla de tres simple, porque esto no es un mercado de reglas exactas. Si los datos son malos para la economía americana, la moneda de Estados Unidos se debilita. Pero lo que pasa es que como hay expectativas en los mercados, a veces es malo, pero no es tan malo, o parte de eso malo estaba descontado, y acá luego los analistas fundamentales, después de que obviamente la noticia apareció, nos dicen, pero el mercado ya había descontado, por lo cual finalmente, a pesar de que los datos fueron malos, el dólar subió. Esta es la realidad. Como es un mercado probabilístico, lógicamente el dato se va a ver antes, durante o después, y lógicamente que cuando se publica el dato, el mercado empieza a asumir con sus movimientos lo que va a suceder. Por eso digo, demos un tiempo al mercado a ver cómo reacciona la noticia. Esto es importante, sobre todo en datos tan importantes. Pero sí ya me importa entender un poco los datos previos. Y vamos al último de los datos, que es la tasa de desempleo. Fíjense, y vamos a mirar lo que pasaba también en los últimos meses. Mañana se espera en la tasa de desempleo que caiga de 13.3 a 12.4. Entonces, como cae, en principio es un buen dato. Entonces, el mercado, ya que este dato es conocido, está esperando un buen dato mañana en la tasa de desempleo. Está esperando también un buen dato en la creación de empleo. Entonces, en principio, el sentimiento previo es bueno, por lo cual hay que ver si salen estos datos o mejores. De alguna manera ya había medio ánimo verde. Ahora, si es negativo, entonces hay un cambio de sentimiento de verde a rojo, de positivo a negativo. Y después veremos cuán negativo es. ¿Me explico? Espero que te haya respondido. Aquí me pregunta Humberto, ¿tú venderías oro antes del dato de mañana o aguantarías? Me estás preguntando de tu decisión. Y lamento decirte algo que es totalmente duro, pero te va a ayudar para más adelante, si no te ayuda ahora. Esa respuesta la tenés que tener antes de entrar al mercado. Cuando vos compraste oro, tenías una razón de salida, a favor y en contra. Tratá de respetarla, independientemente del dato que esté a publicarse. ¿Bien? ¿Sería malo que el dato de las peticiones se plantee en un nivel neutro? Lo que pasa es que mañana tenemos tanta cantidad de datos, Juan Manuel, que un dato entre 4 es un porcentaje del total. Si estamos hablando de matemática y si asignamos una probabilidad,
Las peticiones de subsidio por desempleo yo les diría que es el 10-15% de los otros, ¿sí? Donde las nóminas de empleo no agrícola serían un 45 y un 30% la tasa de desempleo, o un 50% las nóminas, para decirles de alguna manera el peso relativo de cada uno. Por lo cual quizás el movimiento de mañana lo dé otro informe, excepto que este me marque algo muy brusco. Y también lo va a marcar las relaciones entre un informe y otro, porque uno me está marcando el dato de la semana del mes pasado y otro me está marcando las peticiones de esta semana última. Bien, excelente. Acá me van pidiendo los datos de MolFX. Acá abajo a la izquierda, Mauricio, tenés molefx.com o info@molefx. Sobre el final vamos a volver a darles los datos. ¿Ok? Bien. ¿Dónde podré revisar esos datos? Aquí, forexfactory.com, tenés una alternativa para poder hacerlo, es el sitio donde estoy obteniendo los datos. www.forexfactory.com. Bien. ¿Qué opinión tenés de abrir coberturas, o sea, de abrir posiciones contrarias en posiciones antes de la apertura de los datos? Y la realidad es que, bueno, es como de alguna manera, si estamos en fútbol, vamos ganando por mucho. Sacamos a los delanteros y ponemos defensores. Es una estrategia defensiva y la realidad es que te protege de la volatilidad, no es mala. Y a veces también es bueno cerrar y de vuelta volver a abrir en un momento. Bien. Tasa de desempleo. Vamos a avanzar un poquito más antes de la cantidad de preguntas que me parecen espectaculares. Fíjense, 12.4. Sí, exactamente, es lo esperado el día de mañana. Pero les quiero marcar algo que es importantísimo. Esto tenemos el día de mañana esperado y este es el dato previo. Pero miren esto. Veníamos desde marzo y abril en datos de 4.4, 3.5, 3.6. Esta es la economía americana. Acá en Latinoamérica no se conoce esto, pero en realidad estamos hablando de niveles de empleo cercanos al pleno empleo. Y fíjense qué pasó en mayo. Estos datos, para que tengamos referencia, no se ven en una gran cantidad de años. De hecho, después de la crisis 2008-2009 me parece que llegó a un 11% la tasa de desempleo. Lo cual estamos en datos no vistos, me parece que desde la crisis del año 30. Esto marca también obviamente lo fuerte de la actualidad. Bien, bárbaro, voy a las preguntas. Estos datos aparecen para todas las monedas, me dicen, estos datos aparecen para todas las economías principales en esta página. Mañana estamos concentrando en estos datos. ¿Cuál sería el orden según su peso de orientación de mercado le darías? Y me dicen, si me decís los informes de recién, creo que te los dije recién. Primero la nómina de empleo no agrícolas, luego la tasa de desempleo apenas por debajo, luego las peticiones de subsidio y último los ingresos promedio. Dado todos los datos sean positivos para la economía, ¿hay alguna posibilidad que aún así los pares correspondientes al dólar caigan? Lo digo porque hace unos días entré de venta con 2 pares de libras, ya que los datos fueron malísimos para el Reino Unido y por el contrario las divisas se dispararon al alza. No te olvides, Jonathan, que lo que es Reino Unido no solamente tenés la libra, sino tenés el dólar. Entonces muchas veces la libra está debilitada, pero ese día el dólar probablemente quizás, digo, no lo consideraste, también tuvo una debilidad. Entonces a veces pasa por la diferencia de debilidades entre las monedas. Gracias por los comentarios que me van diciendo. Quiero avanzar un poco más, ¿sí? Ya sobre el cierre. Acá me pregunta Edwin. Bien, sobre las probabilidades de la noticia, se lo acabo de decir. ¿Qué significa que esté en rojo o en verde algunos de los datos? Lo que dice en rojo es en negativo respecto al esperado y en verde que fue bueno respecto al pasado. Estamos viendo la historia, fíjate también que aparecen las fechas. Estoy copiando la velocidad de la luz, me dice Edwin. Bueno, genial, adelante. ¿Crees que afectó el mercado que hizo en mayo Estados Unidos con relación al desempleo y después de la publicación de corrigió este dato en las estadísticas? Me pregunta Ingrid. No entiendo tu pregunta, Ingrid. Te pido por favor me la traduzcas, pero no entendí. Bien, perfecto. Entiendo que las preguntas están hasta acá más o menos del todo respondidas. Vimos los 4 datos, ¿sí? Los analizamos. Vamos a ver un poquito el mercado, lo cual me interesa saber cuál es el posible impacto, sobre todo en el mercado Forex. Vamos a borrar todo eso que hice, esos dibujos mamarrachos, y nos vamos a meternos directamente en alguna de las paridades de importancia, como por ejemplo el euro dólar. Fíjense que el euro dólar, ¿sí?, nos viene mostrando una suerte de lateralización muy clara en los últimos días. Si analizamos el euro dólar
desde el mes de junio hasta la actualidad, podemos apreciar que entre la zona de 1.13 y 1.1170 nos viene mostrando un claro movimiento en rango en lo que parecía una especie de canal bajista. Si tomamos el último movimiento alcista, podría tratarse de una bandera. Lo que es claro es que están marcadas las zonas. ¿Qué podemos esperar el día de mañana? Si los datos son buenos para el dólar, podríamos ver una caída del euro como consecuencia de una fortaleza del dólar americano. Para esto tenemos que tener en cuenta, y acá las tengo marcadas, ¿sí? En principio, 1.1170 como zona clave para movimientos bajistas. Fíjense la cantidad de mínimos que hizo y no pudo superar en la zona de 1.1170 a 11.80. Y de hecho, ayer o antes de ayer subíamos un informe que estaba por llegar a esta zona, tengamos en cuenta porque era una zona clave del euro, la volvió a respetar, nos marcó una vela alcista de cambio de tendencia a los que estudiamos candlestick y mantuvo y mantiene el rango. Entonces, está muy bajo presión, está muy acotado. 11.70 y 13.17 en gráficos mayores. Las primeras zonas para tener en cuenta los niveles de soportes y resistencias intermedios lo vamos a tener en 1.1215 y en 1.1260. ¿Sí? En caso de 1.1260, 12.90 y 1.1320, superado 1.1320, obviamente que nos vamos a la zona de 1.14. Si quiebra 1.1220, entre 1.1220 y 1.1170 tenemos 50, 40 pips de muchísimos idas y vueltas. Solo los quiebres de los márgenes superiores nos podrían indicar, lógicamente, movimientos tendenciales mayores de un euro que se viene comportando de una manera claramente en rango. Eso lo estamos viendo y de alguna manera creemos que se va a mantener por un largo tiempo. Bien, por un largo tiempo, si no quiebra estas zonas, eso quise decir. Mañana puede ser un día donde veamos quiebre de estas zonas. Vamos a libra esterlina. Recién justo uno de ustedes me preguntaba que la libra esterlina se había venido a la baja. Bien, de fondo, y más allá de los datos de empleo que se conocerán mañana y lógicamente afectan al dólar americano, la libra esterlina se encuentra de alguna manera con reapertura de negociaciones y se esperan, vamos a ver qué sucede, para el otoño del hemisferio norte, para nuestra primavera en el hemisferio sur, se termine con un acuerdo de Brexit y una salida favorable, lo cual, lógicamente, estas condiciones de COVID ayudan. La libra se encuentra en algo muy similar al euro dólar, en rango. El rango es mayor, pero fíjense la cantidad de intentos que tuvo, ¿sí?, en la zona de 1.2250 y no ha tenido casi superaciones. ¿Sí? Obviamente que tuvo un doble intento de continuar, no pudo, y aquí tuvo un doble intento de continuar y no pudo. Entonces, entre 22.50 y 26.25 son las zonas. Lateral, si lo vemos nosotros, con una fuerte presión de detención bajista. Si lo vemos en gráficos semanales, la libra se ha venido abajo, pero si lo apreciamos desde el mes de marzo, hay movimientos en rango clarísimos. ¿Qué nos ayuda en el análisis técnico? A marcar zonas. Si llega a quebrar mañana en la zona de 1.2630, lo deberíamos ver en 1.28. Si no quiebra, ¿sí?, mantiene el rango. El margen inferior es 22.50. Mientras que se mantenga dentro de estas zonas y cierre la semana dentro de estas zonas, el rango todavía se mantiene activo. Bien, voy a alguna de las preguntas que me siguen acercando. Acá Ingrid me reformuló, vamos a ver si puedo ayudar y darte una respuesta. El dato de desempleo publicado por Estados Unidos, que fue falso en base a lo que realmente estaba ocurriendo, y lo cual el Washington Post confirmó un error en el cálculo de desempleo, ¿cómo afecta este fake la credibilidad de los datos actuales y se corrigió el dato y por ende las estadísticas de los históricos? No leí esta fuente, Ingrid, lo cual es interesante. Me encantaría si me la podés compartir porque la verdad es que me ayudaría mucho. Yo estuve presenciando el dato del mes pasado y claramente el error no estuvo en la tasa de desempleo, sino estuvo en la creación de nóminas de empleo. En un primer momento varios datos marcaron una destrucción, porque creo que yo hasta se vieron asombrados los periodistas que escribieron, porque eso fue lo que leí en algunos datos, y después hablaban de una creación. Son cosas de alguna manera que me interesa conocerlas y saberlas, pero la realidad es que no están a mi alcance. Por eso les digo que cuando se publican estos datos de alto impacto es mejor mantenerse a un costado. Pero sí, claramente, cuando el dato repercute en el mercado y tenemos las zonas de entrada, más que bienvenido poder aprovecharlas y hacer un trading favorable para nosotros. Alejémonos de la incertidumbre, de la falta de probabilidad. Si el mercado este que estamos observando es 50 y 50,
¿qué significa 50 y 50? Que hay tanta probabilidad de subir como bajar. Entonces, tenemos la respuesta de no entrar al mercado. Esta es la realidad. No entremos al mercado si el mercado puede subir o bajar. Es lo mismo que tener una moneda. Tenemos que asociar probabilidades. Bien, me voy al último de los pares principales. Así les doy mis comentarios de los 4 mayors para que mañana tengamos de alguna manera una noción de las zonas a tener en cuenta. Nuestro querido yen, el cual se viene comportando también claramente en movimientos más y puramente lateral. El dólar yen, además de ser un activo lógicamente de los principales, otra cosa de relevancia es que el yen es tomado de refugio. En momentos de incertidumbre vemos que el dólar suele fortalecerse, pero el yen le gana en su fortaleza al dólar, por lo cual este par suele mover fuertemente a la baja. Entonces, en movimiento de incertidumbre, este par claramente nos muestra correcciones bajistas como consecuencia de la fortaleza del yen. Lo pueden visualizar claramente en el 2008-2009, que llegó a mínimos históricos la paridad. Ahora bien, vamos a irnos directamente a lo que puede llegar a suceder. Lo que están viendo el yen, ¿sí? En este último tiempo lo que hizo es marcó un movimiento a la baja. ¿Qué significa? Que fortaleció el yen y se debilitó el dólar. Ahora bien, está llegando una importante zona de soporte que comienza en 107.35 y termina en 107.15. Fíjense la cantidad de movimientos de ida y vuelta que ha marcado el último tiempo, y después de varias jornadas horarias de caídas, deberíamos ver una lateralización en este punto. Una lateralización que lógicamente nos podría indicar, si los datos son favorables para la economía americana, y vaya la redundancia, posible reacción alcista de continuación de los mercados americanos, podríamos ver, en caso de no quebrarse la zona de 107.20, 107.30, un movimiento alcista de este par. Entonces, la zona a tener en cuenta entre 107.10 y 107.30, donde puede marcar un movimiento de suba. ¿Cuáles van a ser las zonas de soporte, de resistencia, quiero decir, intermedias? Bien, la zona siguiente va a ser 107.70 y de 107.70 a 108.10 hay muy pocos niveles que detengan la posible suba. ¿Qué pasaría si es quebrar la zona de 110, 107.10, 107.15? Fíjense que la tendencia de esta paridad lógicamente nos está marcando un rango bastante interesante, pero si es quebrado el nivel de 107.10, 107.30, es una zona de congestión muy importante, deberíamos irnos a la zona de 106.40 como siguiente fuente de soporte más que relevante. Y lo digo y lo sostengo, ¿por qué? Porque miren la cantidad de idas y vueltas en un rango que nos muestra gráficos, como decía, mensuales, en una tendencia que ha llevado al par a la baja, y por allá arriba, en la línea amarilla, podemos apreciar esa línea directriz que ha marcado y lo ha llevado al yen a cotizar los niveles actuales, más allá de la lateralización última, bastante amplia, por cierto. Volviendo a los gráficos de 4 horas que nos pueden ayudar para medir lo que pueda pasar, entonces decíamos, debajo de 110, 110.15, vamos a poner los niveles, 110.13, nos vamos directamente a una zona bastante por debajo en 106.50. ¿Cuál sería la zona de tensión previa? 106.70, pero ante no poder romper 107.13, 107.5, nos ponemos al alza y por encima de 107.60 nos iríamos a la zona de máximos últimos muy cercanos a 108.13, 108.15. Bien, voy leyendo comentarios, preguntas, dudas, todo aquello que me quieran acercar. Mientras sí, comparto aquellos que me preguntaban nuestros datos. La página web donde nos pueden contactar y saber de todos nuestros servicios es www.molefx.com. Nuestro correo electrónico, aquellos que querían, les enviemos el tutorial info@molefx. Y aquí sobre la derecha todos los canales donde claramente pueden contactarnos. Bien. Aquí me pregunta Julio si cree que definitivamente el Brexit se va a dar y qué pasaría con la libra. Y la realidad es que no esperaba que haya Brexit y hubo, y esa noche fue fantástica lo que se movió la libra esterlina.
y lógicamente después de las votaciones y conocían los comicios, era apasionante ver los movimientos fuertísimos de la libra. Aquí Manuel me dice si se puede hacer un straddle mañana. Claro que sí, sí. Pero a veces cuando uno va tomando estas estrategias, lo difícil es fijar las zonas. Así que atento en las zonas y en qué instrumento lo vas a hacer. Aquí Mauricio me dice que mañana existirá mucha volatilidad en las monedas o en el oro. La realidad es que hay argumentos para que haya volatilidad. Vamos a ver qué sucede. En principio hay argumentos para hay volatilidad y hay horario, que eso es importante. Nosotros conocemos esto y en base a eso podemos actuar en consecuencia. Aquí Edwin me pregunta del oro, al ser refugio, con todo esto aumentaría, me enredeo sin que diga si sube o baja, uno como analista ese commodity de una forma sencilla. La realidad, Edwin, si estás esperando una respuesta mía respecto a qué sucederá con el oro para mí está al alza y todavía no ha llegado a la zona de $1.800 y la va a tocar. ¿Desde qué precio va a subir? No lo sé, pero tengo altas probabilidades que vaya a tocar 1.800 y a mi entender lo va a romper. Puede ser mañana, puede ser las próximas semanas, no lo sé. Sí ten en cuenta la zona de 1.660, 1.661, que es un fuerte soporte. Si rompe 1.760, 1.761, se te puede ir unos $15 para abajo. Muchas gracias a aquellos que me van saludando, me van brindando comentarios y me van acercando augurios. Ya sobre el cierre y en horario cumplido, algunas preguntas me han quedado, así que les voy pidiendo disculpas, pero sí, antes de despedirme, les estoy dejando todos nuestros datos de contacto para que lógicamente nos escriban ante cualquier duda, cualquier inquietud. Aquellos que querían pedir los tutoriales también nos pueden escribir, o alguna otra información adicional siempre es más que bienvenida. Muy buenas noches, tardes y éxitos mañana en la jornada de trading. Luego me cuentan cómo les fue. Hasta la próxima.